Líder Visa presenta. Cierra los ojos. Relaja tus sentidos. Estás compartiendo la fogata con todos tus amigos. El Coco, la niña con cabeza de muñeca, el hombre del costal, el charro negro. Todos estamos aquí esperándote. Somos tus visitantes nocturnos. Hola, 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 ¿cómo estamos? Esto es Visitantes Nocturnos, yo soy Eric Contreras Ayala. Espero que se encuentren bien en donde quiera que nos estén dando el privilegio de su audiencia. Perfecto, nada más déjenme mover esto fuera de la cámara para que no nos estorbe. Y ahora sí, vamos a comenzar con el programa de hoy. Resulta que este es un tema que yo ya había escuchado hace buen rato, me pareció interesante y es el tema justamente de la colonia de Roanoke en los Estados Unidos. Es un tema sobre la colonización justamente de esta parte conocida como la isla de Roanoke en Carolina del Norte en los Estados Unidos. Este es un tema que nos pidió nuestro amigo Guantola, y pues esperemos que si no está aquí para escuchar el programa, pues que al menos lo pueda escuchar más tarde diferido cuando tenga el tiempo. Pero bueno, vamos a comenzar si les parece bien. Esto es la desaparición, el misterio de la desaparición de los colonos de Roanoke. La colonia de Roanoke, ubicada justamente en la isla de Roanoke, en el condado de Dare, en la actual Carolina del Norte, en los Estados Unidos, fue un intento en el siglo XVI de la reina Isabel I de Inglaterra de establecer un asentamiento inglés permanente en América del Norte continental. Sir Humphrey Gilbert financió y organizó originalmente la empresa antes de morir ahogado en 1583 durante un intento infructuoso de colonizar San Juan de Terranova. El hermano materno de Sir Humphrey era Sir Walter Raleigh. Ese es Marlboro, perdón. Obtuvo posteriormente la carta real entregada a su hermano por la reina Isabel y más adelante llevó a cabo los detalles del documento mediante sus delegados, Ralph Lane y Richard Grenville, el primo lejano de Raleigh. El último grupo de colonos desapareció durante la guerra anglo-española, 3 años después del último envío de provisiones desde Inglaterra. Su desaparición dio origen a su sobrenombre de la colonia perdida. Hasta hoy siguen sin hallarse pruebas definitivas sobre el destino final de los colonos. Bueno, la carta de Raleigh. El 25 de marzo de 1584, la reina Isabel I concedió a Raleigh una carta real para colonizar el área de Norteamérica. Esta especificaba que Raleigh estaba obligado a establecer una colonia en Norteamérica o perdería su derecho de colonización. Raleigh e Isabel I pretendían
que la expedición proporcionara riquezas desde el Nuevo Mundo y una base desde la que pudieran ellos enviar expediciones de corsarios contra la flota de Indias de España. Raleigh jamás visitó en persona América del Norte, aunque encabezó expediciones en 1595 y 1617 a la cuenca del río Orinoco en Sudamérica para buscar la legendaria ciudad de El Dorado. En fin, vamos a hablar sobre los primeros viajes a la isla de Roanoke. Esto sucedió el 27 de abril de 1584. Raleigh envió a Philip Amadas y Arthur Barlow al mando de una expedición para explorar la costa este de América del Norte. Llegaron hasta la isla de Roanoke el 4 de julio y pronto establecieron relaciones con los nativos locales, los Secotan y los Croatoan. Barlow volvió a Inglaterra con 2 Croatan llamados Manteo y Guanchis, quienes pudieron describir las divisiones y la geografía de la zona a Raleigh. Basándose en esta información, Raleigh organizó una segunda expedición dirigida por Sir Richard Grenville. Es Grenville porque no tiene doble E, Grenville. Bueno, la flota de Grenville partió de Plymouth el 9 de abril de 1585 con 5 naves de importancia: la Tiger, la Roebuck, la Red Lion, la Elizabeth y la Dorothy. Desafortunadamente, una fuerte tormenta a la altura de la costa de Portugal separó a la Tiger del resto de la flota. Los capitanes habían previsto un plan de contingencia si llegaban a separarse, que consistía en reunirse de nuevo en Puerto Rico. La Tiger alcanzó la Bay of Mosquito, la actual bahía de Guayanilla, el 11 de mayo. Mientras esperaba a los otros barcos, Grenville estableció relación con los españoles de la zona, al mismo tiempo que se involucró en actos de piratería contra ellos, además de construir un fuerte. La Elizabeth llegó poco después de la construcción del fuerte. Al final, Grenville acabó por cansarse de esperar a las naves restantes y zarpó el 7 de junio, abandonando el fuerte, y su ubicación sigue siendo desconocida. Cuando la Tiger navegaba por la ensenada de Ocracoke el 26 de junio, chocó contra un banco de arena, lo que estropeó la mayoría de sus provisiones. La expedición tuvo éxito en reparar el barco y a principios de julio se reunió con la Roebuck y la Dorothy, que habían alcanzado los Outer Banks algunas semanas antes. La Red Lion se había mantenido con las demás, pero poco antes había desembarcado sus pasajeros y puesto rumbo a Terranova para dedicarse a la piratería. Durante la exploración inicial de la costa del continente y los asentamientos nativos de la zona, se acusó a los indígenas del pueblo de Aquascogoc de robar una copa de plata. Como represalia, la expedición saqueó y quemó la aldea. Los informes contemporáneos del escritor y cortesano Richard Haycrull del primer viaje a Roanoke, recopilados de testimonios de varios inversores que incluían a Sir Walter Raleigh. Haycrull nunca llegó a viajar al Nuevo Mundo, también describen este hecho. Bueno, a pesar de este desencuentro y de la falta de comida, Grenville decidió dejar a Ralph Lane
y a 107 hombres para que establecieran una colonia en el extremo norte de la isla de Roanoke. Después de comprometerse a volver en abril de 1586 con más hombres y con más provisiones, tras lo que desembarcaron el 17 de agosto de 1585. Lane construyó un pequeño fuerte en la isla y ordenó que se explorase la zona que lo rodeaba. No se han conservado imágenes del fuerte de Roanoke, pero muy probablemente su estructura era similar al de la bahía de Guayanilla. Cuando llegó la fecha acordada de abril de 1586 y no hubo señal de la flota de apoyo de Grenville, ya en junio el resentimiento por la destrucción de la aldea nativa condujo a un ataque al fuerte que los colonos fueron capaces de rechazar. Poco después de este ataque, Sir Francis Drake se detuvo en su vuelta a casa tras una incursión exitosa por el Caribe y ofreció llevarse con él a los colonos, incluyendo al metalúrgico Joaquim Gans, de vuelta a Inglaterra. Esta oferta fue aceptada. Al volver de su viaje, los colonos de Roanoke introdujeron el tabaco, el maíz y la patata. La flota con suministros llegó poco después de la partida de Drake con los colonos. Al encontrar la colonia abandonada, Grenville regresó a Inglaterra con el grueso de la expedición, aunque dejó un pequeño destacamento tanto para mantener la presencia inglesa como para proteger la reivindicación de Raleigh sobre la isla de Roanoke. En 1587, Raleigh envió un nuevo grupo de 115 colonos para establecer una colonia en la bahía de Chesapeake. Al frente de la expedición estaba John White, un artista y amigo de Raleigh que le había acompañado en sus expediciones previas a Roanoke. White fue elegido gobernador con posterioridad y Raleigh nombró a 12 asistentes para ayudar en el asentamiento de Roanoke. Se les ordenó viajar a Roanoke para reunirse con los hombres de Grenville, pero cuando llegaron el 27 de julio de 1587 no encontraron nada, excepto un esqueleto que podría haberse tratado de los restos de uno de los miembros de la guarnición inglesa. ¡Muajaja! Los viajeros contaban con esos hombres para ayudarles con la nueva colonia, pero cuando no encontraron a nadie, perdieron la esperanza de ver a los hombres de Grenville con vida. El comandante de la flota, Simón Fernández, se negó entonces a permitir el regreso de los colonos a los barcos e insistió en que fundaran la nueva colonia en Roanoke. Sus motivos nunca fueron aclarados. White restableció las relaciones con los Croatan e intentó mantener una relación amistosa con las tribus con las que Ralph Lane había combatido el año anterior. Las tribus hostiles rehusaron encontrarse con él. Poco después, un nativo mató al colono George Howe mientras éste buscaba cangrejos en Albemarle Sound. Temiendo por su vida, los colonos persuadieron al gobernador White de volver a Inglaterra para explicar la desesperada situación de la colonia y para pedir ayuda. Atrás quedaron 115 colonos, el resto de mujeres y hombres que habían cruzado el Atlántico y la nieta recién nacida de White, Virginia Dare, el primer nacimiento inglés en las Américas. White navegó hasta Inglaterra a finales de 1587. Cruzar el Atlántico en esa época del año significaba correr un riesgo considerable, como demuestra la afirmación de Fernández.
cuyo navío apenas pudo completar el viaje. Los planes para enviar una flota de rescate tuvieron que ser aplazados por la negativa del capitán a volver durante el invierno. La llegada de la Armada Española conllevó que toda nave inglesa capaz de hacerse a la mar recibiese la orden de combatir, lo que dejó a White sin barcos capaces de navegar de vuelta a Roanoke. Al final, logró contratar 2 pequeñas embarcaciones consideradas innecesarias para la defensa de Inglaterra, y con ellas partió hacia Roanoke en la primavera de 1588. El intento de White se vio frustrado por la naturaleza humana y las circunstancias. Las 2 embarcaciones eran pequeñas y sus capitanes avariciosos. Ellos intentaron atrapar diversos barcos españoles en el viaje de ida para aumentar sus beneficios. Pero en vez de eso, ellos fueron capturados y perdieron su cargamento. Con nada en su poder para entregar a los colonos, los barcos volvieron a Inglaterra. Debido a la guerra entre Inglaterra y España, White se vio incapaz de organizar otro intento de reabastecimiento durante 3 años más. Finalmente consiguió pasaje en una expedición corsaria que aceptó detenerse en Roanoke al volver del Caribe. White desembarcó el 18 de agosto de 1590, el día del tercer cumpleaños de su nieta, pero encontró el asentamiento completamente desierto. Sus hombres no hallaron ni un solo rastro de los 90 hombres, 17 mujeres y 11 niños. Tampoco había huellas de enfrentamiento o combates. La única pista fue la palabra Croatoan, tallada en un poste de una valla alrededor de la aldea, y un cro tallado en un árbol cercano. Se habían desmontado todas las casas y todas las fortificaciones, lo que significaba que su marcha no se había hecho de forma apresurada. Antes de haber abandonado la colonia, White les había dado instrucciones de que si algo llegara a ocurrirles, debían tallar una cruz de Malta en algún árbol de los alrededores para indicar así que se habían visto obligados a marcharse. Dado que no había ninguna cruz, White concluyó que esto quería decir que se habían marchado a la isla de Croatoan, que es hoy conocida como la isla de Hatteras. Pero le fue imposible investigarlo, ya que una potente tormenta se había formado y sus hombres se negaron a ir más lejos. Al día siguiente, todos se marcharon. Vamos a ver si tenemos mensajitos. Hola, hola. Justamente tenemos a Francisco Fabián López Castillo que nos dice: buenas noches, Eric. Buenas noches. También Miguel Ángel Velázquez Morales nos da las buenas noches. Fabián nos dice: tal vez las tribus atacaban a los colonos. Sí, es muy probable que las tribus hayan atacado a los colonos. Dice Emerson Paul nos dice: buenas noches, amigos. Hola, amigos, ¿qué tal les va con este juego que es nuevo? Obviamente no han de conocer esa canción porque ya ustedes no son, ya son de otra generación. Ese era el tema de Parchís, ¿sí, no? De Parchís.
o de Timbridge. Bueno, Eric transmitiendo desde la cabeza del Giant Metal Roboto, desde ahí mero. Y Francisco Fabián dice: buenas noches, señor Miguel y Emerson. Aquí todos dándose las buenas noches. Y dice: este es uno de mis misterios favoritos, el misterio de Roanoke. Es una historia bastante interesante. Ciertamente. Pues bueno, ¿qué es lo que pasó con la isla o con los colonos de Roanoke? Realmente aún no se sabe. Es justamente pues un misterio sin resolver. Pasaron 12 años antes de que Raleigh decidiera descubrir qué le había ocurrido a la colonia. Encabezada por Samuel Mays, se realizó una expedición en 1602. Difería de las anteriores viajes en que éste había adquirido su propio barco y garantizado la paga de los marineros para que no se distrajeran con actividades de piratería. A pesar de ello, Raleigh todavía esperaba sacar beneficio del viaje y el barco de Mays tomó tierra en los Outer Banks para recolectar plantas aromáticas como sasafras, que le reportaban unas ganancias aceptables al volver a Inglaterra. Para cuando pudieron prestarle atención al asunto de los colonos, el tiempo había empeorado y se vieron forzados a volver sin ni siquiera llegar a la isla de Roanoke. Tras ser arrestado por traición, a Raleigh le fue imposible enviar más misiones. Mientras tanto, los españoles tenían razones propias para intentar encontrar la colonia. Como sabían de las intenciones de Raleigh de usar Roanoke como base para actividades de corso, esperaban poder destruirla antes de que fuera una amenaza. Además, los informes que les llegaban contenían descripciones inexactas de las actividades del lugar, y por eso imaginaron que la colonia era mucho más próspera de lo que era en realidad. En 1590 encontraron los restos de la colonia por puro accidente, pero asumieron que se trataba solo de una avanzada del asentamiento principal, que ellos pensaban que se encontraba en la zona de la bahía de Chesapeake, que era la ubicación que había planeado John White en el principio. Pero del mismo modo que la guerra anglo-española impidió a White volver a tiempo, las autoridades españolas en el Nuevo Mundo no pudieron reunir el suficiente apoyo de la metrópoli para sumergirse en esta empresa. Así que no quedó registro alguno del final de la colonia de 1587. Esto dio origen a su apodo de la colonia perdida. Y muchas hipótesis a lo largo de los siglos han intentado dar explicación a su destino. Una de estas hipótesis es la integración con las tribus locales. En su libro del año 2000, que se llama Roanoke, resolviendo el misterio de la colonia perdida, la historiadora Lee Miller planteó que algunos de los supervivientes de la colonia perdida podrían haber buscado refugio con los Chowanoc, quienes fueron atacados a su vez por otra tribu identificada por la colonia de Jamestown como los Mandoac. Esta es una palabra algonquina utilizada habitualmente para nación enemiga. Se ha especulado que los mencionados Mandoac pudieron ser los Tuscaros, una tribu de lengua iroquesa, o los Eno, quien también eran llamados Wainoke. El conocido como Mapa de Zúñiga, que recibió su nombre por Pedro de Zúñiga, quien fue embajador español en Inglaterra y quien se hizo con una copia y se le entregó a Felipe II,
Este mapa fue dibujado en torno a 1607 por el habitante de Jamestown, Francis Nelson. Esto otorga credibilidad a la afirmación, ya que en el mapa se puede leer que "four men clothed that came from Roanoke", es decir, 4 hombres vestidos provenientes de Roanoke, quienes vivían en un poblado iroqués en el Neuse. William Strachey, quien fue un secretario de la colonia de Jamestown, escribió en su la historia de los viajes de la Virginia Británica de 1612, dijo que en los poblados indios de Pecarenakik y Ochahahoen se podían encontrar casas de 2 pisos con muros de piedra. Los nativos supuestamente aprendieron a construirlas por los habitantes de Roanoke. ¡Chan, chan, chan, chan! También se dieron testimonios de avistamientos de cautivos europeos en diversos poblados indios durante este periodo. Strachey escribió en 1612 que se había observado a 4 hombres ingleses, que eran 2 muchachos y una chica, en el poblado Eno de Ritanoc, bajo protección de un jefe llamado Eyanoko. Strachey informó de que se obligaba a los cautivos a golpear cobre y de que estos habían escapado del ataque al resto de los colonos y huido río arriba a través del río Chaonoque, que es el actual río Chowan, en el condado de Bertie, en Carolina del Norte. A lo largo de estos 400 años, diversos autores han especulado con la posibilidad de que la niña prisionera fuera Virginia Dare, que, como ustedes saben, fue la primer niña inglesa que nació en América. John Lawson escribió en su obra de 1709, Un nuevo viaje a Carolina, que los Croatoan que vivían en la isla de Hatteras habitaron anteriormente la isla de Roanoke y afirmaban tener antepasados blancos. Chun, chun, chun. Dice en el libro de A New Voyage to Carolina, un nuevo viaje a Carolina, dice: una ulterior confirmación de esto tenemos de los indios de Hatteras, que o vivían entonces en la isla Roanoke o mucho la frecuentaban. Esto nos cuentan que muchos de sus ancestros eran gente blanca y podían hablar mediante un libro, como nosotros. La verdad de esto se confirma por los ojos grises que a menudo se encuentran entre estos indios y en ninguno de los otros. En extremo, se valoran por su afinidad con los ingleses y están más que dispuestos a ofrecerles toda clase de actos de amistad. Es probable que este asentamiento fracasara por falta de los oportunos suministros desde Inglaterra o por las insidias de los nativos, pues podemos suponer que los ingleses se vieron obligados a convivir con ellos en busca de consuelo y cohabitación, y que con el paso del tiempo se hicieron a las costumbres de su parentela india. Esto es lo que dice A New Voyage to Carolina. Bueno, desde principios del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII, los colonos europeos informaron de encuentros con indios americanos de ojos grises, que aseguraban ser descendientes de los colonos. Aunque al menos una de estas historias, la de un sacerdote galés que se encontró a un guerrero Doug capaz de hablar el galés, es con toda probabilidad un bulo. Bulo es broma, ¿no? Creo que sí. Crónicas de hugonots franceses que se establecieron junto al río Tar en 1696 contaban historias de tuscaronas de pelo rubio y ojos azules poco después de su llegada.
dado que Jamestown era el asentamiento inglés más cercano y estos no tenían constancia de haber sido atacados por dicha tribu, la probabilidad de que el origen de aquellos nativos de piel clara fuera la colonia perdida parece alta. Ya a finales de la década de 1880, el legislador de Carolina del Norte, Hamilton Macmillan, descubrió que sus vecinos Redbones, es decir, aquellos que tienen sangre india, que pertenecían al condado de Robeson, aseguraban que eran descendientes de los habitantes de Roanoke. También se dio cuenta de que muchas palabras de su lenguaje tenían una llamativa semejanza con términos ingleses para entonces obsoletos. Más aún, muchos de los apellidos eran idénticos a los enumerados en el informe de la colonia de Halyot. Convencido, por tanto, de que estos eran los descendientes de la colonia perdida, el 10 de febrero de 1885 apoyó la aprobación de la Croatoan Bill, que es la ley Croatoan, que de manera oficial nombraba Croatán a la población nativa americana en torno al condado de Robeson. 2 días más tarde, el 12 de febrero de 1885, The Fayette Observer publicó un artículo en el que se trataba el asunto de los orígenes de los nativos americanos de Robeson. Y bueno, este artículo manifestaba: dicen que su tradición afirma que la gente a la que llamamos indios croatán, aunque ellos no lo reconocen como nombre de su tribu, siempre fueron amistosos con los blancos, y al encontrarlos desamparados y desesperados por recibir cualquier ayuda de Inglaterra, los persuadieron de marcharse de la isla de Roanoke e ir al continente. Gradualmente se fueron alejando de su asentamiento original y con el tiempo se establecieron en Robeson, casi en el centro del condado. Chan, chan, chan. Dice Miguel Ángel Velázquez Morales: sí conozco ese temazo, órale. Y dice Francisco Fabián: también las enfermedades son las culpables de las desapariciones. Pues bueno, sí, tienes mucha razón. Muchos de los colonos ingleses, y vaya, de las personas que se encontraban en Europa, pues no estaban acostumbrados a las enfermedades que justamente estaban pululando en América. Entonces muchos nativos americanos que probablemente estaban enfermos de alguna forma, que tenían a lo mejor gripa o alguna otra cosa por el estilo, pues al encontrarse con estos europeos que no tenían defensas para estas enfermedades, pues muy probablemente los fueron aniquilando poco a poco. Pero si es así, ¿en dónde están los cadáveres? Chan, chan, chan. Dice Francisco Fabián: entonces puede ser que los colonos y los nativos tuvieron descendencia. Exactamente. Como los colonos ya no tenían nada que hacer en su momento, pues lo único, y no había televisión, pues lo único que tenían que hacer era estar reproduciéndose entre ellos y tener descendencia, y prácticamente pues ya quedarse a vivir en el pueblo. Pues eso es lo único que había, netamente. ¿Qué más podían hacer? No había televisión, no había videojuegos, no había nada con lo que se pudieran distraer, más que ponerse a cosechar, tal vez, a vivir la vida, la vida agraria junto con los nativos, y pues darse a las nativas y generar descendencia. Bueno, una leyenda parecida dice que los hoy desaparecidos Saponi del condado de Person de Carolina del Norte descendían de los colonos ingleses de la isla de Roanoke.
De hecho, cuando posteriores habitantes se encontraron por última vez con estos nativos, descubrieron que ellos ya hablaban inglés. What the hell is this house for the very cowboy mouse? Y bueno, ya conocían inglés, conocían el cristianismo. Los apellidos históricos de este grupo también coincidían con los de aquellos que vivieron en la isla de Roanoke, y muchos presentaban características físicas propias de los europeos, combinadas con las nativas. Sin embargo, no existen pruebas documentadas de una conexión entre los Saponi y los colonos. Vaya, en ningún momento se les ocurrió hacer un registro de llegaron 40 gringos y estos 40 se mezclaron con 40 nativas, y esto dio como resultado 80 caucásicos. Nadie llevó ese récord, o sea, nadie llevó ese registro. ¿Para qué? Pero pues eso fue lo que provoca luego los misterios. Si nadie lo anota, pues nadie se entera. Otras tribus que sostenían ser al menos descendientes en parte de los colonos incluían a los Catawba, que absorbieron a los pueblos Shacoy y Eno, y también las tribus Corí y Lombí. Además de todas estas posibilidades, Samuel Accord Haché estaba convencido de que los colonos se habían trasladado hacia el oeste a orillas del río Chowan del condado de Bertie, y Conway Witty Sams creía que tras haber sido atacados por los Guanchis y los Powhatan, los colonos se dispersaron por varios lugares, el río Chowan y el sur de los ríos Palmico y Neus. Es decir, todos en algún momento se fueron, ¿no? De Roanoke, y eran un grupito, ¿no? Eran un grupito bien armado, pero de pronto se encontraron con ataques de una tribu, luego ataques de otra y ataques de otra, y eso provocó pues que muchos de ellos huyeran y se dispersaran. Entonces, de los 150 más o menos colonos que había en Roanoke, pues unos se fueron para acá, otros fueron para acá y otros fueron para acá, justamente mezclándose con los nativos, y esto provocó pues que básicamente en todos los pueblos nativos de los alrededores hubiera por lo menos un grupito pequeño que dijera: nosotros somos descendientes de Roanoke. Ahora, el historiador David Beers Quinn desarrolló la hipótesis de que la colonia se trasladó al completo y más adelante fue destruida. Cuando el capitán John Smith y los colonos de Jamestown se establecieron en Virginia en 1607, una de las tareas que les habían encomendado era encontrar a los colonos de Roanoke. El Warrants, jefe Powhatan, le habló al capitán Smith de la Confederación Powhatan asentada en la península de Virginia, y llegó a mencionar que él había aniquilado a los colonos de Roanoke justo antes de la llegada de los habitantes de Jamestown, debido a que vivían con los Chesepian, sí, una tribu que habitaba la parte oriental de la actual región de Southampton, y quienes, además de haberse negado a unirse a la Confederación Powhatan, habían sido el objeto de una profecía que decía que se rebelarían y destruirían su imperio. Según esto, el jefe Powhatan mostró diversas herramientas de hierro inglesas para probar su afirmación, pero no se han encontrado cuerpos o pruebas arqueológicas que apoyen esta teoría. Lo descubierto en la aldea Chesepian, ubicada en Great Neck Point, en lo que hoy es Virginia Beach,
sugiere que la tribu Chesepian estaba relacionada con los Pamilco de Carolina en vez de con los Powhatan. También hubo testimonios de túmulos de nativos americanos en el área de Pine Beach en Sewell's Point en Norfolk, Virginia, donde podía haber estado la principal aldea Chesepian de Skiwak. Hay otra teoría que habla sobre una pérdida en alta mar e inanición. Esta posibilidad dice que los colonos simplemente se cansaron de esperar e intentaron volver a Inglaterra por sus propios medios y que perecieron en el intento. Cuando el gobernador White se marchó en 1587, les dejó a los colonos una pinaza y algunas pequeñas embarcaciones para que exploraran la costa o para ayudar en el traslado de la colonia al continente. Otra teoría está relacionada con la posibilidad de que los españoles hubieran destruido la colonia. Durante el siglo XVI, los españoles sí destruyeron en 1563 y en 1578 las pruebas de la existencia de la colonia francesa de Charles Fort, Paris Island en la costa de Carolina del Sur, y acabaron con los habitantes de Fort Caroline, una colonia en lo que hoy es Jacksonville en Florida. Podrían haber terminado también con la colonia de Roanoke. Sin embargo, esta teoría es poco probable debido a que los españoles siguieron buscando la ubicación de la fallida colonia inglesa hasta el año 1600, que fue 10 años después de que White descubriera la desaparición de la colonia. Pues bueno, estas son algunas de las teorías que se tienen. Hay algunas pruebas arqueológicas que dicen que la Universidad del Este de Carolina organizó en 1998 el proyecto Croatoan, que fue una investigación arqueológica sobre lo que ocurrió en Roanoke. El equipo encargado de la excavación desenterró un anillo con sello inglés de oro de 10 quilates del siglo XVI, algunas armas de chispa y 2 cuartos de penique del siglo XVI en el emplazamiento de la antigua capital de Croatoan, a 80 kilómetros de la vieja colonia de Roanoke. Los genealogistas fueron capaces de relacionar el sello de león del anillo con el escudo de armas de los Kendall y concluyeron que el anillo probablemente pertenecía a un tal Master Kendall, del que se tiene constancia que vivió en la colonia de Ralph Lane en la isla de Roanoke en 1585 o 1586. Si se confirmase este dato, el anillo representaría la primera conexión material entre los colonos de Roanoke y los nativos americanos de la isla de Hatteras. También se ha postulado que la razón para la extrema deficiencia de pruebas arqueológicas es la erosión de la línea de costa, dado que lo único que se encontró fue un fuente de aspecto tosco de la orilla norte y dicho lugar está bien documentado y contrastado. Se cree que el asentamiento debió de encontrarse cerca de la orilla norte debido a que la erosión entre 1851 y 1790 prácticamente devastó todos estos pruebas. En los años transcurridos durante y después de la breve existencia del asentamiento de Roanoke, la erosión costera siguió esta misma tendencia, por lo que es muy probable que la localización de las viviendas esté bajo el agua, junto con cualquier artefacto o señales de vida. Chan, chan, chan. Churu, churu, chun, chun. Dice Miguel Ángel Velázquez Morales, se distraían con las nativas, exactamente. Dice Francisco Fabián, también los colonos, como ya no tenían contacto con sus países, por eso tuvieron descendencia.
Pues tuvieron descendencia porque había ahí gente con quien descenderse a la mano. El contacto con sus países como que pues era lo de menos, pero sí tienes razón, como ya no tuvieron ningún tipo de mensaje ni nada acerca de Inglaterra, dijeron pues ya que nos toca sino quedarnos aquí, y pues ni modo, hay que entrarle con todo. Dice Miguel Ángel Velázquez Morales, John Smith es el de Pocahontas. Pues no debe ser el mismo, pero seguramente es una persona que se llama similar, pues porque John Smith es un nombre bastante común, yo supongo. Es Juan Smith, no sé, es como decir Pancho López. Yo digo. Dice, proyecto de investigación genética. El Lost Colony DNA Project, que es el proyecto de ADN de la colonia perdida. Esto comenzó en el año 2005 y es un intento en desarrollo llevado a cabo por el Lost Colony of Roanoke DNA Project. O sea, es un proyecto de DNA en Houston. Este proyecto utiliza pruebas de ADN para ayudar a determinar si alguno de los supervivientes de la colonia perdida se integró con las tribus de nativos americanos, ya fuese mediante adopción o esclavitud. El proyecto intenta encontrar y realizar pruebas a tantos descendientes potenciales como sea posible, además de alguno de los restos orgánicos recuperados. Es decir, ya hay pues personas que con jeringa en mano se fueron a inyectar colonos, bueno, a inyectar personas de la región, a decir, a ver si es cierto, a ver si tiene sangre inglesa. Uy. Y a ver, si sale azul es inglés, si sale rojo es irlandés. Chan, chan, chan. Bueno, un equipo liderado por el climatólogo David W. Stahl del Departamento de Geografía de la Universidad de Arkansas en Fayetteville y por el arqueólogo Dennis B. Blanton del Centro de Investigación Arqueológica del Colegio de William y Mary en Williamsburg, usó en 1998 los anillos de crecimiento de cipreses sin hojas de 800 años de edad traídos desde la zona de la isla de Roanoke en Carolina del Norte y la zona de Jamestown en Virginia para reconstruir la cronología de precipitaciones y temperatura. Los investigadores concluyeron que los habitantes de la colonia perdida desembarcaron en la isla de Roanoke durante el verano de la peor sequía en estación de cultivo en 800 años. Esta sequía continuó durante 3 años, del 87 al 89. Y este es el periodo de 3 años más seco de toda la reconstrucción de 800 años. Esto informó el equipo a la revista Science. Después un mapa muestra que la sequía de la colonia perdida afectó a la totalidad del sureste de los Estados Unidos, pero fue particularmente intensa en la región de Tidewater cercana a la isla de Roanoke. Los autores sugirieron que los croatán que recibieron los disparos de los colonos y murieron por esta causa podrían haber estado buscando comida entre los restos de la aldea abandonada como resultado de la sequía. Pues entonces esta es una de las razones por las que no pudo prosperar el asentamiento en Roanoke, que no pudo prosperar la colonia de Roanoke, porque no había agua. Y sin agua pues no hay cultivos, y sin cultivos no hay comida, y sin comida pues se tienen que ir a otro lugar. Ahora, el ganador del premio Pulitzer, Paul Green, escribió un libro que se llamó The Lost Colony, o sea, la colonia perdida, en 1937. Este
libro conmemora el 350 aniversario del nacimiento de Virginia Dare. La obra presenta una conjetura sobre el destino de la colonia de Roanoke. Lleva interpretándose de forma ininterrumpida, a excepción del periodo bélico durante la Segunda Guerra Mundial, en el Waterside Theatre, en el Fort Raleigh National Historic Site de la isla de Roanoke. Entre los integrantes del reparto a lo largo del tiempo se cuentan Andy Griffith, quien interpretó a Sir Walter Raleigh, William Ivey, Chris Elliott, Terrence Mann y el corresponsal de The Daily Show, Dan Bakeda. El libro infantil de Giles Milton, publicado en 2013, que se llama Children of the Wild, es una recreación ficticia de la colonia de Roanoke, vista desde la perspectiva de 4 niños colonos. Y el 14 de septiembre de 2016 se estrenó la 6ª temporada de American Horror Story, basado en la antigua colonia de Roanoke, en la que una pareja compra una casa cerca de las ruinas de la colonia, pero son acechados por los fantasmas del lugar. En la colonia, en la cultura popular, hay cómics sobre ese tema. Hay un crossover entre Batman y Spawn, y uno de los villanos de este cómic fue la causa de la desaparición de la colonia de Roanoke. La colonia perdida también tuvo un lugar regular en el cómic de Marvel 1602. Este tema fue muy popular en los siglos XIX y XX, por lo que hay varios libros al respecto. En Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, este libro explica la desaparición de los colonios de Roanoke como que fueron debido a un ataque de vampiros. En la novela de Doctor Who, El Imperio de Cristal, ellos fueron víctimas de un secuestro extraterrestre. En la novela corta Virginia Vieja, fueron atacados por una abominación. En la novela Eso de Stephen King, el suceso es nombrado en comparación a la desaparición de los primeros colonos de Derry, solo que en este último caso nadie habla de ello. En el guión La tormenta del siglo, que también fue escrito por Stephen King, expresamente para televisión, el suceso es nombrado por el villano en turno, Leon, para amenazar a los habitantes de la isla con hacerlos desaparecer, como lo hizo antes con los colonos de Roanoke. Y bueno, está en la 6ª temporada de la serie American Horror Story. Se hace un planteamiento ficticio de lo que sucedió en la colonia y sus habitantes. Pues bueno, esto es lo que tengo del tema para compartir con ustedes el día de hoy. Es un tema interesante. El líder fantasma debería ser el líder fantasma Roanoke. Chan 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 chan. Y no sé, algo así. Bueno, dice Emerson Paul, se los comió Cthulhu. Pues quién sabe. Hay tantas teorías y ninguna podemos saber a ciencia cierta, pues porque no estuvimos ahí, porque no hay documentos históricos, como les digo. Las personas de ese entonces no se les ocurrió en algún momento escribir en un libro, mira, pasó esto y esto y esto. No lo hicieron. Los mismos colonos no dejaron huellas, no dejaron pistas. Básicamente, si se adaptaron a otras culturas, si se adaptaron a otros pueblos, pues se adaptaron muy bien, integrándose a esas culturas, a esos pueblos, y pues no dejaron atrás ningún tipo de registros. Puede ser que algunos de ellos hayan muerto por el clima, por las tempestades. Muchos de ellos pudieron haber muerto
por las batallas rivales entre las tribus aborígenes que se encontraban en ese momento. Muchos de ellos pudieron haberse combinado con las personas de ahí, y pues estos tres diferentes formas pues básicamente acabaron con esas cientos de personas, y hasta el punto en el que ya no sabemos dónde están, dónde quedaron, ni qué pasó con ellos. Chan, chan, chan. Eso es lo que se tiene hasta el momento, pues, sobre este misterio de la colonia de Roanoke. No vamos a poder tener una respuesta a ciencia cierta, pues porque nos faltaron pruebas en su momento, y pues ya después de varios cientos de años, pues ya es muy difícil que realmente pues la gente, uno mismo, que pueda identificar qué es lo que pudo haber pasado, si muchas veces ya no nos acordamos de lo que ocurrió hace poco, menos nos vamos a acordar de lo que pasó en 1558, ¿no? Si ya no, si no se tienen evidencias constantes, sonantes y bien hechas de qué le pasó a la gente en la matanza del 68, qué le pasó a los estudiantes los 43, en fin, tantas desapariciones actuales, modernas, que han sucedido en este siglo, y no se tiene evidencia suficiente, pues menos se va a tener de algo que ocurrió hace muchos años. Pues bueno, dice Miguel Ángel Velázquez Morales, se los llevaron los Crottars, exactamente, y por eso escribieron en el arbolito Crottars, chan 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 chan. Fue una nave de Crottars que viajó a la Tierra y se los llevó a todos. Y entonces el líder fantasma lo investiga y da con esa conclusión, y entonces todos los descendientes de esta colonia se convierten en parte de la resistencia del líder fantasma. Chan chan chan. Dice, si no sabemos qué le pasó a mi gansito que dejé en el refri, dice Miguel Ángel Velázquez Morales. Pues sí, si no sabemos qué le pasó a su gansito, menos vamos a saber qué le pasó a la gente de la colonia de Roanoke. Exactamente. Pues bueno, ya nos vamos, chavos. Muchas gracias por haberme dado su audiencia. Muchas gracias por sus comentarios. Miguel Ángel Velázquez Morales, Emerson Paul, Francisco Fabián, ¿quién más? Los tres, ¿no? Fueron los que estuvieron aquí dando comentarios en el Facebook. Muchas gracias. Y pues bueno, pues ya nos vamos a descansar. Ya es la 1 de la mañana de el sábado 26 de septiembre de 2024. Ya vámonos a dormir, porque si nos tardamos más aparece la Llorona. Guau, guau, guau. Vámonos pues, esto fue Visitantes Nocturnos. Yo fui Eric Contreras Ayala. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Mismo canal, mismo horario. Es facebook.com/robotomx a las 12 de la noche, es decir, a la medianoche del sábado. Aquí nos vemos. Chao, chao, chao. Yeah.